Alexander Padua. Vamos a hablar sobre la centralidad del Evangelio en la familia. Pero antes, bueno, cuando nosotros empezamos a hablar sobre el tema de qué vamos a hablar en la escuela dominical, salíamos de disciplinas espirituales, después los atributos de Dios, después miramos cómo íbamos a seguir con este estudio de escuela dominical. Nos quisimos enfocar en el tema de la familia. ¿Por qué creen ustedes que llegamos a esa conclusión de decir, bueno, hablemos de la familia? ¿Por qué creen ustedes? Necesidad, sí. ¿Alguien más? Sí, hay una necesidad muy grande. Vimos que en las familias, en la cual se ve ver la unión familiar, los principios bíblicos de acuerdo a las escrituras. Miramos que en el primer tema que se vio en esto de la familia, ¿alguno lo recuerda? ¿Cuál fue el primer tema? Lo dio el pastor Edgar. ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuál fue el primer tema que se trató acá en cuanto a la familia? ¿Nadie? Acuérdense, mis hermanos, que se habló sobre el origen y el diseño de la familia. El origen y el diseño de la familia. ¿Alguien puede dar un concepto de qué es familia? Podríamos decir, ¿a qué nos enfocamos cuando hablamos de familia? ¿Nadie? Podríamos decir, podríamos decir que es un conjunto de personas que conviven en un mismo techo, y eso lo podemos definir de esa manera, un conjunto de personas que viven en el mismo techo. Pero nos basamos, como decía, nos explicaba el pastor Edgar al principio, Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread los peces del mar, las aves del cielo, de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miramos que el principio, el concepto de familia lo vemos es en la escritura, ese concepto de familia lo vemos en la misma escritura. Otros temas que vimos, que ya hemos tratado, es el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Vimos adoración familiar, la importancia de comunicar y modelar el evangelio a nuestros hijos, paternidad bíblica, la comunicación de la familia, instrucción a los hijos, deberes de los hijos. ¿Algo más? ¿Se me pasó una? Sí, ¿cierto? El servicio en la iglesia también. Pero entonces todo esto, y nos lo explicaba nuestro hermano Fiber en instrucción, que recibimos instrucción, pero cómo lo aplicamos a la vida diaria, cómo lo llevamos a la práctica de una manera correcta. Entonces la Biblia establece unos principios que guían la unidad y el amor en la crianza en la fe. La misma escritura nos muestra eso. Y una pregunta que quiero que dejemos abierta y que lo podamos ir desarrollando en esta clase, y es la siguiente: ¿será que hay un ideal de una buena familia cristiana? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay un buen ideal de una buena familia cristiana? Una buena familia cristiana. Si nos enfocamos en esa frase, una buena familia cristiana, ¿será que sí lo puede haber, una buena familia cristiana? Exacto. Entonces ya vamos a mirar por qué, a qué conceptos vamos a llegar a cuando decimos una buena familia cristiana. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué cualidades puede tener una buena familia cristiana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cualidades puede tener una buena familia cristiana? Hoy el tema va a estar preguntando y preguntando, y espero pues que entre todos podamos ir desarrollando esto. ¿Qué cualidades puede tener una buena familia cristiana? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Gracias, mi hermano.
todo eso es verdad. Los buenos principios, ¿sí? Entonces vemos, no podemos desenfocarnos en lo siguiente. Vemos en la iglesia familias imperfectas, eso lo debemos tener muy claro, ¿no? Familias imperfectas que luchan cada día por ciertas o X circunstancias de la vida. Dificultades con nuestros hijos, dificultades laborales, dificultades personales, entre la misma relación conyugal. Somos familias imperfectas conviviendo bajo un mismo techo. Que necesitamos cada día de ser instruidos por medio de la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces una buena familia no es aquella que es perfecta, no es aquella que podamos decir, no, mi hijo es obediente, hacemos el devocional todos los días. No lo podemos llevar a ese concepto de decir una buena familia cristiana, sino teniendo en cuenta que somos imperfectos y que necesitamos cada día del Evangelio. Entonces es aquella que busca seguir los principios bíblicos, ya lo dijimos, en cada aspecto de nuestras vidas, que busca a Dios y reconoce que lo necesita. Reconocemos la necesidad que hay en nuestros corazones y eso es lo que necesitamos en cada familia, que reconozcamos que somos imperfectos y que necesitamos del Evangelio de nuestro Señor. Pero sin amor es imposible seguir. El amor de Dios es lo que mantiene unida a la familia. El amor de Dios es lo que mantiene unida a que la familia como tal permanezca en esa comunión. Entonces debemos reconocer que somos pecadores, que necesitamos cada día de ese evangelio. Hablábamos de modelar y comunicar el evangelio a nuestros hijos y es que ellos deben de ver cómo nosotros día tras día nos acercamos a esa cruz de Cristo y vamos a buscar perdón y gracia que la hallamos allí en la cruz. Nuestros hijos deben de ver que nosotros como le pedimos perdón a nuestro Señor día tras día. Aun cuando nos equivocamos, debemos también ser conscientes de que nos equivocamos al castigar a nuestros hijos y debemos también pedir perdón por ello. Entonces, ¿qué es el Evangelio, mis hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Muchas gracias, amén. Buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio. Y es algo que debemos recordarnos cada día, las buenas nuevas de salvación. Esa es la noticia acerca de Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Pero para conocer esa buena noticia, hay algo muy importante que debemos tener muy en cuenta, que debemos también conocer la mala noticia. ¿Y cuál es esa? Y es que todos pecamos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Un hermano que me ayude por favor con esta cita. Romanos 3:23. Ahora sí vamos a abrir las Biblias. Amén. Gracias, mi hermano Héctor. Con base a esto, mis hermanos, nosotros todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos mérito alguno para ganarnos esa salvación, ¿no? Nosotros no podemos ganarnos esa salvación, entonces nosotros debemos reconocer esto, conocer esa mala noticia, que sin esa salvación, sin esa buena noticia del Evangelio, nuestras vidas están perdidas. Nuestras vidas están completamente perdidas. Y sabemos cuál es la paga del pecado. Nuestra paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Las Escrituras nos trazan cómo debemos vivir, ¿no? Tenemos el manual en las Escrituras de cómo nosotros debemos vivir. Pero nadie puede hacerlo a la perfección. Nadie lo puede seguir al pie de la letra la instrucción que el Señor ha dado en las Escrituras. Por eso nosotros necesitamos del Evangelio. Pero hay uno que sí cumplió al pie de la letra y fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con base a esto, mis hermanos, quiero que
Abramos nuestras Biblias en Efesios. Vamos a estar mirando parte del capítulo 5 y parte del capítulo 6 para estar hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, que es el único que sí cumplió la escritura, que no vimos error en él, que hizo la voluntad del Padre. Un hermano, por favor, que me ayude con el capítulo 5, verso 15. El 16 también, mi hermano, qué pena. Muchas gracias. Hay algo de urgencia aquí que nos muestra. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y eso es lo que vamos a ir estudiando y nos vamos a ir sumergiendo en este capítulo y mirando que hay una necesidad de urgencia en la cual nosotros debemos estar pendientes cada día, viviendo como sabios y no como necios. Pues ahora le pertenecemos al Señor. Y perteneciéndole al Señor, pues ahora nosotros debemos vivir como Él nos ordena que vivamos. Reconociendo que hay maldad en nuestros corazones, reconociendo que solo no podemos, necesitamos que el Señor Jesucristo sea nuestra guía y es a donde vamos a tener nuestra mirada. Aprovechando bien el tiempo, nos dice, ¿no?, que los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, mis hermanos, no podemos ignorar el día a día, no podemos ignorar cómo está la sociedad hoy en día. Entonces, por eso nuestras familias deben estar permeadas del Evangelio cada día, permeadas de ese Evangelio en la cual cómo vamos a luchar día a día contra nuestro pecado. Y eso es lo que nuestros hijos deben también aprender. Y todos nosotros somos hijos, ¿no? Todos somos hijos. Entonces todo esto nos compete a todos. Y siguiendo, mis hermanos, dice, el Evangelio nos recuerda constantemente que nosotros no somos los protagonistas de nuestra historia, de nuestra vida. Tampoco nuestros hijos, aunque a veces nos centramos en ellos. No podemos poner el centro a nuestros hijos. Que nosotros y nuestros hijos existimos es para la gloria de Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que el móvil de nuestra crianza debe ser levantar una generación que adore a nuestro Señor Jesucristo, que le tema a nuestro Señor. ¿Y a qué nos sirve el Evangelio? ¿Para qué nos sirve? Para tomar en serio el pecado, mis hermanos, para tomar en serio el pecado que hay en cada corazón, en el corazón de esos niños que tenemos en nuestras familias. Es tomar en serio el pecado. A veces vemos pilatunas de nuestros hijos y ahí quizás nos podemos reír, pero no miramos más allá que hay en ese corazón, la intención con la que hizo esa pilatuna, la intención con la que hizo, no sé, alguna maldad. Debemos tomar en serio el pecado en cada vida de nosotros, de nuestros hijos, de cada uno de nosotros. Y todo esto, lo que nos han hablado en estas enseñanzas de la familia, va en torno a esto, a que el Evangelio sea el centro de nuestras vidas. Entonces, para llevar todo esto a cabo, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Qué necesitamos para llevar esto a una vida práctica? Leamos por favor el verso 18. Otro hermano, por favor, que me ayude con el verso 18.
Amén. Muchas gracias. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Somos ahora nuevas criaturas y necesitamos ser guiados por Él, guiados por el Espíritu Santo. Pero la Escritura no queda solo allí. Dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Verso 19. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ven, mis hermanos? Es vivir el Evangelio. Es el centro del Evangelio de estar en nuestras vidas. Nuestras familias centradas en el Evangelio. Que nuestras conversaciones sean llenas de eso. De que alabemos al Señor siempre. Que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Más adelante vamos a mirar cómo Pablo va a dar unas instrucciones a toda la familia. Le habla a los esposos, las esposas, a los hijos, a los siervos, a los padres de familia. Le da una instrucción con base en. Entonces ya vamos a mirar. Entonces necesitamos ser guiados por Él. Vivimos para Él, eso implica que debemos vivir en obediencia. No podemos decir que ahora somos cristianos y tengo libertad para hacer ciertas cosas. No, ahora debemos vivir es en obediencia, lo que la Escritura nos dice. Somos nuevas criaturas, lo cual nuestro andar diario debe ser reflejando que somos hijos de Dios. Reflejando que somos hijos de Dios. Ser sabios en lo que hacemos, como dice el verso 15, viviendo sabiamente. Como punto número 2, mis hermanos, el punto número 1 era llenos del Espíritu Santo. Qué pena. El punto 2, puesto los ojos en Jesús. Pablo habla a los maridos, como ya les decía, a las esposas, a los padres de familia, a los hijos, enfatizando que Cristo es el único perfecto al cual debemos mirar. Lo podemos definir como los pasos prácticos como los pasos prácticos hacia una madurez cristiana. Nos hablaban en el discipulado de esa madurez cristiana que conlleva, y todo esto, mis hermanos, es de mucha importancia. Mucha importancia. ¿Cómo definimos una buena familia cristiana? Mis hermanos, hay que a veces dejar el orgullo a un lado y mirar. A veces necesitamos el consejo de un hermano ya maduro. Mire, tengo problemas con la crianza. Mi hijo, mi hija no se comporta, no sé qué le pasa, cómo hace usted, cómo manejan usted una situación de estas, o tengo este problema, mi familia. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, mis hermanos, que uno pueda tener esa madurez cristiana y entre todos acudir a un hermano maduro. Venga, mi hermano, vea, me está pasando esto. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces uno quiere tener hijos disciplinados para que nos hagan quedar bien y en cualquier lado, pero es solamente para quedar bien nosotros. Pero como les dije, el Evangelio nos debe llevar a eso, la importancia del pecado que hay en esas vidas, que hay en nosotros, y nuestros hijos deben de ver eso. Pero entonces, mis hermanos, esa madurez cristiana la alcanzamos a través del Evangelio. Cada vez que acudimos a esa cruz, vamos adquiriendo esa madurez. Verso 21, otro hermano que me ayude con el verso 21 del capítulo 5 de Efesios. Sometidos unos a otros en el temor de Dios. Nos habla de someternos, ¿no? Unos a otros, sometimiento. Pero qué buena la Escritura que no deja suelto ese tema, someteos unos a otros. ¿Pero en qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Es ahí donde cada uno de nosotros vamos a considerar
cómo vamos a poner en práctica todas estas cosas, todos estos temas que se han tratado, la oración familiar, paternidad bíblica, instrucción, los deberes que como hijos tenemos, ¿cómo lo vamos a llevar? A veces nuestro orgullo nos lleva a no querer hacer las cosas, pero ¿por qué si yo no fui el que cometí el error? ¿O por qué le tengo que pedir perdón a mi hija, a mi hijo, si él es mi hijo y yo soy el que tengo la autoridad? Pero ellos deben de también saber de que nosotros fallamos y también debemos pedir perdón cuando nos equivocamos. Y eso es en el temor del Señor, que nosotros, nuestras vidas están en completa obediencia a nuestro Señor, a Dios. Nuestra mirada puesta en Jesús, mis hermanos, nuestra mirada siempre puesta en Jesús. Versos 25 dice lo siguiente. El verso 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿pero qué? Como al Señor. Sí, aquí le habla a las casadas, sujetas a sus maridos como al Señor. No está dando una instrucción, no está dando aquí un mandamiento, una instrucción suelta, sino está dando siempre la mirada puesta en el Señor. Debemos estar sometidos en el temor del Señor, las casadas sujetas a sus maridos como al Señor, así como estamos sujetos al Señor. Así como le debemos obediencia al Señor, todo lo hacemos con miras hacia nuestro Señor. Verso 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Pablo enfatiza aquí mucho y pone ese estándar, y pone la mirada en el Señor Jesús. El único que fue el que cumplió a cabalidad en los mandamientos del Señor, que no hubo en él falla alguna, podemos poner esa mirada puesta en él, al único que no tuvo error alguno. Entonces, mis hermanos, cuando conocemos esto y entendemos esto, reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es el que rodea nuestra vida. Esa centralidad del Evangelio es la necesaria para que nuestras vidas, las familias enteras, lleguen a esa unión en fe, en que todos vamos con el mismo fin de adorar a nuestro Dios. Seguimos leyendo ahí más adelante, dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sana y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Otra vez, como Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hablábamos de esto en escuelas dominicales, en las otras clases. El principio, el origen de la familia, el diseño de la familia. Ayer escuchaba veía una propaganda de un parque. Decía, y ahora puedes venir con toda tu familia, porque los perros también pueden entrar. Hay gente que, hoy en día vemos que las mascotas las consideran ya parte de la familia. Entonces en nosotros como creyentes eso debe quedar muy claro en nuestras vidas. ¿Cuál es el diseño original que el Señor estableció para formar una familia? ¿Qué es una familia? Por eso les preguntaba al principio, ¿qué concepto tenemos de familia? Miramos verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, mas yo digo de esto,
perfecto de Cristo y de la iglesia. El único perfecto es Cristo. Vemos un hermano que me ayude, por favor. Capítulo 6, verso 1 de Efesios. Gracias. El verso 2 también, mi hermana. Gracias. Gracias. El primer mandamiento con promesa. Nos hablaba nuestro hermano Alexander sobre el quinto mandamiento. La importancia que era esto, el de obedecer. Un mandamiento claro, en la cual no es de solamente obedecer a padre y madre, sino a qué implicaba esto. Esto agrada al Señor. Es porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced en el Señor. Otra vez, pone a nuestro Señor Jesucristo como ese estándar aquí. Tenemos que mirar. Nosotros al corregir a nuestros hijos a veces fallamos en eso. Y no le decimos a nuestros hijos en qué están fallando, a veces los castigamos y ya. Pero debemos, aquí dice la palabra, hijos, obedeced en el Señor. En el Señor. Tenemos que sembrarles a nuestros hijos ese ideal, que ellos deben obediencia a nosotros, pero que es primeramente al Señor. Que cuando nosotros fallamos como hijos, le estamos fallando a nuestro Señor. Le estamos fallando a Dios. Dice porque esto es justo. Vemos el verso 4. Otro hermano, por favor, que me ayude con el versículo 4 del capítulo 6. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Ahora nos habla a los padres, al vínculo matrimonial. Nosotros, dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros miramos, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a disciplinar? ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a ejercer nuestro servicio en familia? Que nos lo hablaban mi hermano Wilmer. ¿Cómo vamos a hacer todas estas cosas? Siempre miras en el Señor, como el Señor. Amonestación del Señor, siempre mirando al Señor como ese punto de referencia a la cual nosotros miramos cómo debemos obedecer, cómo nosotros debemos hacer las cosas. Y es maravilloso esto cuando seguimos leyendo y dice el verso 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo. ¿Será que esto de siervos nos compete a nosotros también? Claro, nos compete a cada uno de nosotros. Porque también nos muestra cómo nosotros mostramos el evangelio al mundo, cómo nosotros mostramos el evangelio en nuestros trabajos, nuestra familia, cómo nos comportamos no solamente aquí, sino en todo lado, en la familia. Creo que hace 8 días nos hablaban sobre eso, cómo nos comportamos no solamente donde nos ven, sino donde no nos ven. En la familia misma es la que nos puede ver a nosotros si somos verdaderamente creyentes o no. Nuestra misma familia nos puede ver a nosotros, venga, si usted sí es creyente o no es creyente, porque una cosa hacia afuera y otra cosa hacia acá. Entonces, la centralidad del evangelio es muy importante, mis hermanos, porque esto nos ayuda a tener muy claro que nuestra familia entera está al servicio de nuestro Señor. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Somos siervos de Cristo, mis hermanos, y eso es un punto de referencia en el cual nosotros todo tiene que permear en nuestras vidas. Y eso es algo que
A manera personal a mí me sirvió mucho en lo laboral, reconocer que todo tenía que hacerlo para el Señor y, y quizás en momento de alguna de dificultad o llegar el momento de pronto de uno airarse, uno tiene que tener sabiduría y saber de que tiene que uno es agradar al Señor y no agradar a los hombres. Más adelante nos dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sirviendo de buena voluntad, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra obediencia en nuestras casas, nuestra obediencia en el trabajo, nuestra obediencia en todo lado? ¿Cómo está nuestra obediencia? Debemos hacerla siempre como para el Señor, siempre teniendo esa mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él es el punto de referencia, mis hermanos. Nosotros no podemos salir de allí. Cuando nos acercamos a esa cruz encontramos perdón, gracia, encontramos allí respuestas para nuestras vidas, descanso para cada uno de nosotros, de nuestras almas. Dice el verso 9, y vosotros, amos, ¿será que también nos compete a nosotros? También nos compete. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor, sabiendo que Él es Señor de ellos y vuestro, está en los cielos. El Señor de ellos es nuestro Señor y está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Sí, mis hermanos, el Evangelio nos ayuda a ser humildes, porque a veces quizás el orgullo podemos mirar a los demás por debajo, y por eso enfatizaba en el primer versículo, dice Pablo, someteos unos a otros. ¿Y qué es someternos unos a otros? No es mirar a los demás por encima, sino siempre no mirarlos por debajo, no mirarlos como inferiores. Debemos ser humildes en cada aspecto de nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia, en cualquier parte. El Evangelio es muy importante, mis hermanos, porque nos da humildad, nos da sencillez y reconocemos de que el Señor es amo y Señor de nuestras vidas. Punto 3, ya para ir terminando. Pablo, después de que habla de todo esto, les habla de cómo hay esas instrucciones. Capítulo 6, verso 10, dice, el punto 3 es fortalecidos en el Señor, para los que toman nota, fortalecidos en el Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, unas palabras de aliento. No es fácil, tenemos dificultades, problemas quizás con la crianza de nuestros hijos, problemas con decisiones, problemas diarios que se presentan, que pareciera que se salieran de nuestras manos, pero hay algo que debemos que recordar. A nuestro Señor nada se le escapa de su voluntad. Dice, fortaleceos en el Señor. Y siempre digo aquí cuando se me presenta la oportunidad, qué bueno es cuando nos reunimos aquí en la iglesia, porque de verdad que encontramos fortalecimiento entre los hermanos. Somos una familia. Esas familias pequeñas que estamos en cada hogar, ahora nos reunimos aquí cada 8 días con el fin de seguir adorando a nuestro Dios. Pero encontramos fortalecimiento entre nosotros cuando nos sometemos unos a otros en el temor del Señor. Y estamos fortalecidos en Él, en el Señor. El Evangelio nos permite estar centrados en que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Eso es lo que nos mantiene a cada uno de nosotros. El camino podrá ser difícil, pero cuando estamos centrados en el Señor
el Señor nos da las herramientas y nos da la tranquilidad para seguir avanzando en esta carrera. ¿Alguno tiene algo que aportar? ¿Algo más por decir? ¿Algún aporte, mis hermanos? Nos queda, mis hermanos, nos queda algo por decir, mis hermanos, es que el Evangelio es muy importante en nuestras vidas. Debemos saber que todos somos pecadores, sin Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la centralidad del Evangelio en nuestras familias es muy importante, porque esto nos ayuda a tener una madurez cristiana, tener un corazón sencillo, humilde ante los demás. Así que oremos, mis hermanos. Mi Dios, Dios de toda la gloria, te damos gracias a ti, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó, Señor. Sabemos que estás reinando, Señor. A ti acudimos, Padre Santo, y ponemos delante de ti cada una de estas familias, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre amado. Tú sabes, Señor, la intención de cada corazón. Tú sabes, Señor, cada familia, Señor. Hoy que estamos aquí reunidos en el día tuyo, mi buen Dios, te damos a ti toda la gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer que el Evangelio es importante para nuestras vidas. A reconocer, Señor, que hay una urgencia, Señor, que es el pecado. A uno de nuestros hijos, Señor, en cada uno de nosotros. No podemos decir que el Evangelio es para aquellos que están sin Cristo. El Evangelio es para cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos recordarnos eso. Que necesitamos cada día de ti. Que necesitamos ser moldeados. Que el Evangelio permee nuestras vidas, Señor. Las decisiones que se toman día tras día, Padre Celestial. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestro caminar diario, Señor, quizás no somos llenos del Espíritu, sino nos dejamos guiar por otras cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos alabar tu nombre, Señor, en familia. Que el Evangelio sea el centro de cada familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos comunicar claramente el Evangelio. A que podamos vivir, Señor, una vida llena de santidad. Es el estándar, Señor. Que podamos ser santos, Señor, vivir esa vida diaria, Señor, en santidad, porque tú eres santo, mi buen Dios. Ponemos delante de ti, Señor, cada familia, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que nos ayudes, nos enseñes cada día, Señor, nos capacites en tu palabra, mi buen Dios. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.